Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar este nuevo tramo. Este es el rumbo, digamos, hacia el tercer y último parcial que van a tener. En este parcial van a entrar temas más variados, no es solamente salud, sino que vamos a hacer también un poco de marketing y un poco de lo que es atención farmacéutica. Así que es más variado, digamos, los temas. Bueno, vamos a empezar con enfermedades infecciosas. El tema es largo, así que yo separé en dos clases. Una vamos a hacer este tema, enfermedades infecciosas, y la próxima clase vamos a ver todo lo que es antimicrobianos, o sea, toda la medicación que se utiliza en estas enfermedades infecciosas, ¿sí? Porque es demasiado largo. Entonces, primero vemos la patología, la clase que viene vemos todo lo que es la medicación. Vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de antimicrobianos, que va a ser la clase que viene, nos estamos refiriendo a todo lo que sean los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos y los antiparasitarios. Eso va a ser el grupo que es desde ahora el grupo de estudio. Pero como les decía, primero vamos a ver la enfermedad y después vamos a ver todo lo que sean estos grupos de medicamentos. Cuando hablamos de antibióticos, nos estamos refiriendo a una medicación que va a luchar contra las bacterias. Cuando hablamos de antivirales, va a luchar contra los virus. Antimicóticos contra los hongos y antiparasitarios contra los parásitos. O sea que los que nos vamos a encargar hoy van a ser todas esas enfermedades infecciosas que están producidas por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Esas son las enfermedades que vamos a ver hoy. De silencio, por las dudas. Ahí está. ¿Por qué es importante este tema? Porque vieron que la gente usa antibióticos por cualquier cosa y en cualquier lugar. Así que lo primero hay que saber diferenciar que un antibiótico se utiliza con una bacteria, ¿sí? No me sirve de nada con un virus. Así que hay mucha gente que toma amoxidal, amoxicilina, cada vez que está engripado, pero en realidad no le sirve de nada. Lo único que hace es generar que las bacterias que tienen la boca o la nariz continúen estando cada vez más fuerte y también pueden hacer, dependiendo de la cantidad que tomen, pueden matar las floras naturales del cuerpo, que las floras tienen bacterias, ¿sí? Las floras naturales del cuerpo, como la del intestino, la de la vagina, tiene bacterias de las buenas, las que ayudan a cuidarse. Así que bueno, hoy vamos a aprender de todo eso un poquito. Bueno, agentes patógenos. ¿Qué quiere decir agentes patógenos? Que son capaces de generar una enfermedad, ¿sí? Dentro de estos agentes patógenos vamos a tener, por un lado, los virus, que los virus no se consideran organismos vivos en realidad, sino que lo que se consideran es que es no sé si sería, parece redundante, ¿no? Pero es un organismo que en realidad no se le puede decir que está vivo porque no puede existir por sí solo. Sí o sí va a necesitar siempre estar con un huésped. No puede estar solo en ningún momento, o sea que no tiene vida propia, por decirlo. Después vamos a tener otros grupos de células, esto ustedes lo habrán visto en la escuela, ¿sí? Pues normalmente se repite mucho en la primaria, en la secundaria, las células eucariotas y procariotas. Las procariotas son las células que no tienen un núcleo en donde está el ADN, sino que tiene todo repartido en toda su composición. Ese tipo de células, las procariotas, son las que van a formar o van a integrar todo lo que sean las bacterias. Después apareció otro grupo que mezcla, digamos, las bacterias con los hongos y demás, pero bueno, eso no importa para lo que nosotros vamos. Entonces tengo el virus, tengo la bacteria, que son de la formación más antigua, digamos, ¿sí? Las bacterias están desde muchísimos millones de años, y después vamos a tener las eucariotas. ¿Qué eran las eucariotas? Eran células que estaban más organizadas. Dentro de este grupo están los animales y los vegetales, por ejemplo.
Estas eucariotas tienen un núcleo, el material genético está dentro de ese núcleo y no desperdigado por todo lado como es en una procariota. Así que básicamente esos son, digamos, la gran división que tiene, y son distintas, ¿sí? Distintas clasificaciones en los que van a estar incluidos. Vamos a ir avanzando. A lo que voy es que no todos los agentes patógenos son organismos vivos, ¿sí? Procariota, eucariota sí, el virus no. Bueno, vamos a la primera, la bacteria. Son microorganismos de vida libre, es decir, que pueden vivir tanto dentro de animales y el hombre, como fuera, bacterias que viven en el medio ambiente o están en cualquier lado. Ustedes pueden encontrar bacterias en un agua estancada, pueden encontrar bacterias afuera, digamos, en la tierra. En cualquier lugar la bacteria puede salir, en una planta, ¿sí? Alrededor, en cualquier lado puede estar. No necesita estar adentro de las personas para poder estar. Por eso las infecciones se van a dar en cualquier lugar. Bueno, suelen producir enfermedades agudas y crónicas, o sea, agudas por una infección reciente y crónica una infección de muchos años. Estas bacterias, acá, bueno, aparece la palabra huésped ahí. El tema del huésped es donde se están alojando esos microorganismos. Eso sería el huésped, el que le da la bienvenida. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria, yo soy el huésped de esa bacteria que me está invadiendo. En este caso, las bacterias se tratan con los antibióticos, ¿sí? Eso es lo importante. Las bacterias entonces pueden estar fuera de la persona, de animales o de los humanos, puede vivir en estado libre, va a generar enfermedades agudas y crónicas y se las va a tratar con antibióticos. ¿Qué tipos de bacterias podemos encontrar? Vamos a encontrar de muchas formas, estas son las más básicas. Los cocos son los redonditos, siempre la terminación, por ejemplo, va a ser estreptococo, gonadococo, neumococo, todas esas tienen esta formita, ¿sí? De las bolitas, ¿sí? Por decirlo, los coquitos. Los diplococos se refieren a dos, ¿sí? Dos, di es dos. Vamos a encontrar estreptobacilos un poquito más abajo que van a ser más alargados, ¿sí? Los bacilos tienen esa forma como ovalada. Vamos a tener los vibrios son en formita redondeada. Vamos a tener a los espirilos ¿qué tienen de característica? Tienen esos pelitos en las extremidades que son cilios para poder moverse. Tienen una movilidad propia también. Y vamos a tener arriba también el tema de, estoy por estornudar, los bacilos con flagelos. Esos flagelos siempre van a ser como unos pelitos que le van a ayudar a moverse. En muchos casos, cuando están en el medio ambiente, van a formar, como muestra el dibujito más arriba, esporas resistentes. ¿Qué quiere decir? Se arman como una coraza que los va a proteger y eso puede permitir que estén en el medio ambiente, que estén en cualquier lugar. Ustedes pueden escuchar a veces que los científicos descubren en el hielo de Alaska, en el hielo de la Antártida, alguna bacteria, algún virus que no conocen. Bueno, está ahí a lo mejor millones de años congelado, entonces, bueno, puede después reactivarse, puede volver a la vida. Estos son, digamos, la manera en que esas esporas son también la manera en que se transmiten de un lado para el otro. Bueno, así que estafilococos, por ejemplo, son muy característicos en todo lo que tengan que ver, ven que se parece como un racimo de uva. Tiene mucho que ver con las enfermedades pulmonares. Los estreptobacilos y los estreptococos, mucho con las enfermedades intestinales. ¿Sí? Los estreptococos, por ejemplo, están presentes en todo lo que sea la materia fecal. Así que muchas veces son enfermedades que están con nosotros siempre, pero que en un momento como que se activan, aumentan la cantidad y eso puede hacer que la enfermedad se manifieste. Vamos a ver los virus. Los virus, dice, son microorganismos que necesitan sí o sí vivir dentro de un huésped,
ya que necesitan utilizar los componentes de la célula para poder replicarse. O sea, para poder dividirse, sí o sí necesitan estar dentro de un huésped. La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse, es decir, se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere. Periodo que tarda de 1 semana a 10 días aproximadamente. Por eso la mayoría de las infecciones de tipo viral no se medican. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya vimos que el virus era como un organismo no considerado como un organismo vivo. Este virus, cuando ingresa a un cuerpo, lo primero que va a ser tratar de meterse adentro de las células. Cuando está dentro de las células va a ocupar todo lo que es el material genético de la célula, va a ocupar todos los nutrientes, todo lo que tenga esa célula, todo lo que encuentre útil lo va a utilizar. Él se multiplica, se divide, se va a formar varios hijitos y esos hijitos nuevamente salen a infectar nuevas células que no estaban infectadas todavía. Así que incluso estos virus pueden llegar a infectar bacterias, o sea, los virus que infectan a bacterias. Así que son digamos, dependientes de alguien que les dé lugar. Cuando esto no ocurre, ese virus queda encapsulado, queda encerrado, que no le permiten entrar a otra célula, entonces lo que hace es continuar su ciclo y aproximadamente 10 días muere. Por eso cuando estamos hablando de una gripe, por ejemplo, siempre va a ser alrededor de 7 a 10 días, ¿sí? O donde más grave va a estar la enfermedad va a ser en ese periodo. Si no hay complicaciones, la gripe pasa sola, ¿sí? O si no, hay que tomar antigripales, y los antigripales, ¿qué tienen? Ustedes si leen el prospecto de un antigripal, va a tener descongestivo, va a tener un analgésico, va a tener medicación para tratar los síntomas, no la enfermedad, ¿sí? Los síntomas de la enfermedad voy a usar. Hay componentes, hay drogas que se usan para el virus. Por ejemplo, el oseltamivir. El oseltamivir es una droga antiviral. Se utiliza justamente para todo lo que sea estos casos de gripe. Se usó en la pandemia por H1N1, la gripe porcina que tuvimos en el 2009-2010. Y esta medicación es específica para eso, o sea, es efectiva en ese tipo de virus. Ahora lo volvieron a intentar con el tema del coronavirus, pero no responde. Así que bueno, ese es un antiviral para esa clase de virus. Después tenemos los antivirales que se utilizan para todo lo que es el tratamiento de las personas con HIV. Pero siempre la idea va a ser tratar de que no se reproduzca y no que aumente la enfermedad. O sea, siempre se van a manejar de la misma manera, tratar de frenar que ese virus se multiplique. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de virus. Estas son las formas básicas, obviamente un dibujito. Tenemos de los que tienen forma helicoidal, así como un tirabuzón. Tenemos la forma poliedra. En la forma poliedra, muchos lados significa, ¿sí? Muchos lados. Adenovirus, por ejemplo, es uno de los virus de la gripe, para que ustedes se lo puedan imaginar. La esférica, también el influenza virus que le ponen como ejemplo, también es de gripe, y así también el coronavirus. Recuerden cómo nos mostraron todos los especialistas que se refiere a un virus esférico. Y después están los bacteriógrafos, que son una estructura más compleja, y en la cual, digamos, es un virus que va a atacar a la bacteria, ¿sí? Entonces es un poquito más complejo. Bueno, en ese caso le está mostrando siempre a dónde está el ARN o el ADN, ¿sí? En todo le está mostrando cómo está, suelto en el interior. Bueno, acá hay más dibujitos, por ejemplo, el HIV es de los esféricos, la hepatitis B es de los esféricos, vamos abajo, la influenza es de los esféricos, el papilomavirus es de los esféricos, rotavirus, el herpesvirus, fíjense que es la figura predominante. Y otra de las cosas que por ahí son de los que más se contagian. Tenemos también adenovirus, que era el poliedro, ¿se acuerdan?
El virus de la rabia, fíjense que tiene una forma totalmente distinta, y el bacteriógrafo, esa es su forma típica, ¿sí? Una cabeza y después como una extremidad tipo araña. De estas enfermedades, el HIV no se cura, la hepatitis B tiene tratamiento, ¿sí? Pero queda de por vida. El papilomavirus, el HPV, tiene tratamiento, pero queda. El rotavirus no se puede curar, el herpes virus queda siempre. ¿Sí? Una vez yo puedo tratarlo, pero siempre va a quedar. Y la influenza también tiene tratamiento. Bueno, ahora fíjense ese que parece un gusanito arriba, el ébola sigue siendo el virus más peligroso, ¿sí? Por la mortalidad que tiene, la alta mortalidad, y es un virus que incluso se estudió como arma biológica. Así que siempre vemos películas, ¿sí? Las películas norteamericanas suelen hablar acerca de problemas con ébola, que empiezan a desangrarse. Bueno, sigue siendo el virus más mortal. El HIV, ¿por qué es tan peligroso? Porque mata en poco tiempo. De ahí, si ustedes comparamos el HIV y la hepatitis B, son mortales, ¿sí? Las dos van a llegar tarde o temprano a la muerte. Pero el HIV, si yo no me trato, no hago ni nada, ¿sí? Me enfermo desde que me contagié, no hago absolutamente nada para curarme, tengo aproximadamente unos 3 años de vida, ¿sí? Aproximadamente, que eran los primeros. Los primeros infectados llevaban ese tiempo hasta que morían. Pero la hepatitis B, si yo no hago tratamiento, me mata en meses. O sea, es mucho más rápido, es mucho más violento el virus de la hepatitis B. ¿Estamos? Bueno, el papilomavirus es el causante de aparición de verrugas y la aparición de cáncer, ¿sí? O sea que también va a ser peligroso, pero a más largo plazo. Bueno, como para que tengan un vistazo, digamos, de cuáles son también las enfermedades más comunes que están causadas por estos virus. Bueno, las enfermedades contagiadas a través de virus pueden ser agudas y crónicas, ¿sí? Igual que la de las bacterias. En las agudas, como en la gripe, se van a autolimitar, que quiere decir se curan solos. Por más que ustedes no hagan nada, ¿sí? La gripe va a pasar. Lo que pasa es que es muy molestosa el tema del moco, la congestión, los ojos irritados, la tos, o sea, un montón de síntomas que son molestosos, y por eso tomamos medicamentos. En las crónicas, son las que duran periodos prolongados, por lo menos más de 6 meses, y dentro de estas infecciones virales vamos a encontrar las persistentes, las latentes y las transformantes. Bueno, entonces, volviendo un poquito para atrás. La bacteria podía estar libre, esto le aclaro porque me contestan más en los parciales. La bacteria pueden estar libres, pueden estar en el medio ambiente, digamos, en cualquier lugar, van a generar aguda y crónica y se tratan con antibióticos. En el caso de los virus, no pueden estar solos, ¿sí? Van a autolimitarse en algunos casos y en otros casos van a generar enfermedades crónicas, ¿sí? Algunas se autolimitan y otras van a ser crónicas. Dentro de esas crónicas vamos a tener entonces persistentes, latentes y transformantes. Ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, las persistentes son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo, persistiendo dentro de las células del huésped, replicándose como la hepatitis B. Por eso le decía que la hepatitis B nunca se va. Las latentes son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo y persiste dentro de la célula, pero en un estado de latencia. Pueden llegar a reactivarse y comenzar a replicar de nuevo, alternando periodos de latencia y replicación como el herpes. Todo lo que sea herpes, tenemos también distintos tipos de herpes. Tenemos herpes simple, tenemos herpes sexuales, ¿sí? Complejos. El herpes genera, digamos, lesiones en la piel que primero empiezan como ampollitas y después se ulceran, queda como un huequito, que son muy dolorosas y tienen que ver con la parte neurológica. En el caso del herpes labial, por ejemplo, las heridas que salen en la boca,
que siempre se le atribuyó que eran problemas de estómago y demás. No, son virus, ¿sí? Y son este tipo de herpes que van a ver, una vez que me infecto, lo voy a tener de por vida. Y el herpes es justamente el ejemplo de latente, ¿por qué? Porque después que pasa la manifestación, alrededor de 10 días, va a ocultarse, se queda dormido, se queda latente y va a esperar un tiempo. Después nuevamente se activa. Esa activación se puede dar a veces ante determinados estímulos. Por ejemplo, cuando una persona come mucho, ¿sí? Se mandó una comilona grande, puede activarse por esa sensación, digamos, de intoxicación. Entonces, por eso mucha gente asociaba que aparecía después de una comilona. Entonces, estoy mal del estómago. Hay otras personas que le va a aparecer, por ejemplo, después de un estado febril. O sea, tienen fiebre, al otro día siempre empieza con el tema de la erupción. El herpes sexual, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de enfermedad de transmisión sexual, eh, también funciona de la misma manera, solo que está localizado más en la zona genital. Pero a raíz de todos los tipos de sexo, digamos, que podemos encontrar, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, vamos a encontrar que también pueden estar el herpes que siempre estuvo en la boca, puede aparecer en la zona genital, y el herpes de la zona genital puede aparecer en la zona de la boca. En realidad es donde toca el virus, ese es el lugar donde se va a plantar, ¿sí? Así que eso también es como para tenerlo en cuenta y cuidarse. Bueno, entonces las persistentes permanecían adentro de las células replicándose, o sea, siguen activas. Por eso se necesita seguir la medicación. Las latentes quedaban también dentro de la célula, pero dormidas, ¿sí? Latentes hasta que se activan nuevamente. Vamos a las transformantes. Son aquellas infecciones virales que transforman las células del huésped en células cancerosas, como el HPV, el virus del papiloma humano, que causa cáncer de cuello de útero. O sea, se lo conoció más como, como esta patología, ¿sí? Como el cáncer de cuello de útero. Pero también causa muchos otros cánceres. La vacuna se hizo en base también al cáncer de cuello de útero, pero hoy la vacuna se usa, debería usarse solo en mujeres con ese criterio, pero hoy la vacuna se usa en hombres y mujeres porque también el HPV me forma cáncer de pene, me forma cáncer de ano, me forma cáncer de un montón de cosas que, de garganta, aquellos lugares donde se deposita el virus. Lo vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es transformante porque se va a unir a las células que se forman, las células de la piel, se va a unir, lo va a modificar a ese ADN y a partir de ese momento que modificó el ADN de esa célula empieza a hacer su desarrollo hacia el cáncer. No es en corto periodo, eso puede llevar bastante tiempo. Por eso es importante todo lo que sean los controles para evitar el cáncer. El cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte de mujeres en Argentina, después del cáncer de mama, y en el hombre es la tercera causa de muerte después del cáncer de pulmón y del cáncer de ano. Así que está bastante presente, digamos, esto en nuestra sociedad. Bueno, solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con antivirales. La mayoría no tienen tratamiento, lo único que hacemos es tratar los síntomas. Bueno, parásitos. Son microorganismos que viven dentro del huésped para nutrirse de él. Suelen producir enfermedades de tipo crónica. Los síntomas que producen pueden ser bastante leves. A este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que abarca siempre a toda la familia para evitar las reinfecciones, ya que son altamente contagiosas. Bueno, esta es la definición de parásito, ¿sí? Después vamos a encontrar los ectoparásitos, que es como una clasificación distinta. También van a formar parte de los parásitos, pero van a estar exclusivamente en lo que es la piel, ¿sí? Solamente afuera. O dentro de la piel, pero en ese rango no invaden tejidos como en este caso que se está refiriendo a parásitos. Esto bien claro también para el examen.
Entonces, estos parásitos viven exclusivamente dentro del huésped. ¿Por qué? Porque necesitan estar nutridos por él, alimentarse de él. Y van a ser crónicas. Los tipos, por ejemplo, las lombrices solitarias, ¿sí? Los gusanitos pequeñitos, todo eso son los que normalmente tienen los chicos, pueden tener también las personas grandes. Vamos a encontrar ahí, estas, por ejemplo, todas tienen su forma huevo, que puede perdurar más tiempo, y su forma adulta, que son los gusanos, ¿sí? Los gusanos yo lo puedo matar en un primer tratamiento, pero después tengo que continuar el tratamiento porque esos huevos van a empezar a nacer las nuevas lombrices y otra vez puedo estar con una enfermedad. Así que bueno, estas serían las características que tienen en general. Después vamos a ver de todo lo que sean las ascaris, ahí la que está en el medio, son esas lombrices redondeadas, pueden tener varios colores, rojizos suelen ser la mayoría. Los oxiuros son los gusanitos blancos, pequeñitos, ¿sí? Se mueven mucho y son los que normalmente le dan comezón en el ano a los chicos. Es fácil de diagnosticar, es fácil de tratar, no es, digamos, no genera mayor problema. Este también tiene sus huevitos y justamente eso es lo que le pica a los chicos porque la hembra sale a colocar los huevos en las ranuras del ano, ¿sí? Ahí es donde coloca los huevos, por eso la persona lo empieza a sentir y siente picazón. Bueno, después abajo tenemos un parásito hepático, fíjense que parece sacado de ciencia ficción eso. Tiene esas boquillas que son como unas ventosas tipo pulpo que se va a adherir a la pared intestinal y a través de eso va a succionar todo lo que necesita de nutrientes. Bueno, las Giardia tienen una forma más graciosa, digamos por decirlo, pero no tiene nada graciosa, es peligrosa. Está también la giardiasis considerada como una enfermedad también sexual. Y fíjense que también puede estar mucho tiempo como quíster, ¿sí? El quíster es como el huevo, el quíster de Giardia. Bueno, y acá tenemos la tenia saginata y la tenia solium. Estos son las lombrices solitarias. Fíjense, esta es la primera imagen, una imagen digital, digamos, tiene esas boquillas, tiene como esas ventosas, se va a adherir y van a ir perdiendo pedazos de la cola, que esa es la forma de diagnosticar cuando encuentro en la materia fecal pedazos de esa cola. En la tenia saginata, que es la lombriz común, suele ser achatada, como si fuera un fideo ancho, largo. Tiene aproximadamente 4 metros de largo. Y normalmente se llamaba solitaria porque supuestamente podía estar solamente una. Se han encontrado casos de hasta 4 lombrices solitarias. Un caso acá, sí, conocí a la persona. ¿Qué manifestaciones puede dar semejante cantidad de tenias? Manifestaciones neurológicas. El chico tenía convulsiones, le trataban por epilepsia cuando en realidad tenía 4 lombrices solitarias. Así que estos son enfermedades graves, pueden traer muchas complicaciones también. Normalmente cuando ahí creo que no les dije, no. Cuando se trata, se tiene que tratar a toda la familia, ¿sí? Es un plan para toda la familia y normalmente se tiene que repetir después por el tema de los huevos. En los ectoparásitos, estos están en la piel, no están en el interior, y se alimentan de sangre, chupando sangre, o de la piel muerta. Ustedes van a encontrar ahí que pueden estar las garrapatas, los piojos, los ácaros y la pulga. O sea, no son propiamente parásitos como los interiores, sino que son parásitos externos, ectoparásito, que tiene que ver justamente con esa invasión, pero hasta la piel, no más de ahí. Cuando la garrapata está sana, más que chuparnos la sangre no va a pasar, ¿sí? Pero cuando la garrapata está enferma, puede transmitir sus enfermedades, porque ellos cuando pican, cuando muerden, lo que hacen es largar saliva, ¿sí? Y su saliva muchas veces tienen este tipo de enfermedades.
Por ejemplo, la garrapata transmite una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, que una vez que la tienen no la sacan más. Thalía, la cantante mexicana, tenía el Lyme. El tema de los piojos, ya conocemos de sobremanera. Las infecciones y las heridas que pueden generar, tanto por rascado como ellos mismos, también pueden generar otro tipo de complicaciones, pero no tan peligrosas. Bueno, los ácaros se encargan de comer la piel muerta, ¿sí? Así que tienen una función, pero la idea es que no aumenten mucho. Y el tema de la pulga también va a hacer pequeñas picaduras y también puede llegar a generar, digamos, como urticarias. O sea que el peor de todos es la garrapata. En los chicos, cuando hay, supónganse, pelos enrulados, que es difícil de controlar, también les puede dar hasta cuestiones neurológicas, convulsiones y demás. O sea que tiene su problema también. Bueno, entonces en este caso, en el caso de la astenia, siempre se van a tratar, siempre, ahí justamente dice en el tercer punto, en un esquema que abarca siempre a toda la familia. O sea, no tiene parásito uno, tiene parásito todo porque se pueden contagiar fácilmente a través de esos quistes o huevitos, ¿sí? Me voy al baño, hago caca, no me lavo la mano, ¿sí? Me limpio con papel higiénico, no me lavo la mano y ya llevo los quistes en las manos, ¿sí? Después lo que toco puedo ir contagiando. Por eso es muy contagioso para la gente. Bueno, vamos a ir entonces a hongos. Los hongos son microorganismos que viven en la naturaleza o dentro de un huésped, pueden estar en ambos lados. La gran mayoría producen infecciones superficiales, afectan la piel, el pelo, la uña, ¿sí? Por eso son superficiales, aunque a veces pueden ser profundas afectando otros tejidos como órganos, músculos y huesos, ¿sí? O sea, la infección puede ir hacia adentro e invadiendo cada vez más y más tejido. Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente. Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suele durar periodos prolongados, de 6 meses a 1 año. O sea, los tratamientos para hongos son largos. De 6 meses a 1 año es dentro de los más rápidos. Y tenemos que hablar muchas veces de tratamiento de hasta 2 años. ¿Por qué? Porque aparentemente de afuera ya empieza a sanarse, pero en el interior sigue estando el hongo. Entonces ustedes dejan el tratamiento y reaparece. Estos son los típicos hongos en los pies, los típicos hongos de verano, los hongos debajo de las uñas, que son muy difíciles de tratar y llevan mucho tiempo poder tratarse. Bueno, ahí tenemos hongos en las uñas, ¿sí? La primera imagen que ustedes tienen arriba es hongos en las uñas. Vamos a encontrar hongos en la boca, es muy común también eso. Caracterizado sobre todo en los chiquitos el tema de manchas blancas en la lengua. Vamos a tener el famoso pie de atleta o los sabañones, ¿sí? Que son tipos de hongos que están instalados ahí debajo de los dedos. ¿Por qué? Por la humedad, ¿sí? Más si hay una costumbre de no higienizarse bien y de no secarse bien debajo de los pies. Ahí también es un lugar donde les encanta aparecer en aquellas personas que son diabéticas, ¿sí? Más cuidado también en esos casos. Y la tiña corporal, que son esas manchas normalmente circulares que van a aparecer y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo en la cual se instaló el hongo, ¿sí? O sea, en cualquier lugar puede estar. Puede aparecer también en los pliegues. Las personas obesas tenemos los pliegues debajo de las mamas, en los costados, en los rollos. Ahí son lugares también donde se pueden instalar estos hongos. Son muy característicos y lo que tiene es otra de las cosas que pican, ¿sí? Los hongos pican. Bueno, en general, dentro de las enfermedades infecciosas, vamos a tener enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿sí? Las dos. Transmisibles son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra, es decir, que se contagian. La palabra lo dice. Sin embargo, cuando van al examen me contestan mal.
¿sí? ¿Cuál es transmisible? Que se pueda transmitir, lo que dice la palabra, transmisibles, se transmiten. Las no transmisibles son aquellas infecciones que no se transmiten de persona a persona, o sea que no se pueden contagiar, ¿sí? Entonces, eso es seguir la palabra, lo que dice la palabra simplemente. Vamos a las enfermedades transmisibles. Casos esporádicos, cuando se produce una infección de forma aislada. Por ejemplo, gripe en una escuela, ¿sí? Y un sector determinado se contagia todo con la gripe. Esos son casos esporádicos que pueden aparecer en cualquier lugar. Paludismo, dengue, ¿sí? Cualquiera de ese tipo de enfermedades, pero donde normalmente no está. Vamos a las enfermedades endémicas. ¿Qué significa endémicas? Cuando la infección se da en un bajo número de personas, pero de forma constante, todo el tiempo, en una región determinada, como ocurre con la fiebre amarilla en la provincia de Misiones. Nosotros acá tenemos paludismo, tenemos fiebre amarilla, que son todas enfermedades, ¿verdad? Son todas enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? Entonces, como nosotros vivimos acá en una zona de selva, en un lugar donde los mosquitos es natural, vamos a tener este tipo de enfermedades de una forma natural, ¿sí? Ya incorporada. No hace picos, no hace grandes desmadres como el coronavirus, sino que siempre va... Bueno, habíamos empezado el tema de las infecciones del sistema nervioso. Generalmente se dan por el ingreso de un microorganismo que previamente causaron alguna de las infecciones anteriores. O sea que normalmente de una infección respiratoria, una gastrointestinal, una cutánea, en algún momento llegan a la circulación general, a la sangre, y a través de la sangre van a llegar al sistema nervioso. Estos son los casos de neumococo, por ejemplo, ¿sí? Que invaden el tejido de las meninges, que es la protección, recuerden, de lo que es el cerebro. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de microorganismos en esa región ya es sinónimo de infección, ¿sí? O sea, no tiene que haber nada. Suelen ser graves, agudos, y constituyen emergencias médicas que requieren tratamiento inmediato. De lo contrario, siempre es probable que el paciente muera. Tiene una alta probabilidad de mortalidad, ¿sí? Aproximadamente el 30% de las personas que tienen infección en las meninges, meningitis, ya sea una meningitis viral, una bacteriana, por el motivo que sea, un 30% de mortalidad. Así que es alto. A ver. Dice, a su vez, cada una de estas infecciones puede ser localizada. Cuando la afectación se da en la puerta de entrada, es decir, la región por la que el microorganismo ingresó. Se limita a un órgano o a un sitio determinado. Localizada es ingresó y me quedó ahí. ¿Sí? Por ejemplo, faringitis. Ingresó un virus, una bacteria, me formó la infección, faringitis. Sistémica, cuando la afectación es generalizada a todo el organismo. Suele ocurrir cuando el agente infeccioso, luego de ingresar al cuerpo, llega a sangre y a través de ella se dirige a distintas regiones. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que va a ingresar por una región, ¿sí? La piel, y a partir de ahí va a tener su periodo y demás, y va pasando de distintos estados en los cuales va a llegar a afectar a todo el cuerpo. Bueno, acá tienen un listado de los sitios que tienen flora y los sitios que deben ser estériles. Sitios colonizados, o sea, que son invadidos. Por ejemplo, tenemos la piel y mucosas, el intestino delgado, el intestino grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, o sea, la uretra, y el estómago, porque también recuerden que cuando vimos la parte digestiva había bacterias en el estómago. ¿Cuáles son los sitios estériles? La pleura es una membrana que recubre a los pulmones, ¿sí? Normalmente se llena de líquido cuando hay neumonía, se llena de líquido entre esa pleura y los pulmones, entonces eso no le permite a la persona respirar.
Las meninges eran las 3 membranas que protegían al cerebro y a toda la médula que va por dentro de la columna vertebral. El pericardio también es un envoltorio que tiene el corazón. Se ve mucho, fácil de ver, digamos, cuando compran menudo de pollo, vieron que viene el corazoncito y uno le corta y saca como una bolsita. Bueno, ese es el pericardio. El peritoneo es la zona de la panza, ¿sí? Debajo de los pulmones. Vamos a tener todo lo que sean los órganos que están dentro de la panza, ¿sí? O sea, los intestinos, los ovarios, la próstata, la vejiga, la parte urinaria, todos los órganos que están ahí. El útero también tiene que ser estéril. Y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque si el sistema circulatorio tiene algún virus, una bacteria, lo va a repartir por todo el cuerpo. Y ahí terminamos. Es un poquito largo, es un poquito medio pesadito porque empiezan a aparecer otras palabras, pero vamos a ver la clase que viene cómo se van a ir utilizando los antibióticos en todos estos casos. Los antibióticos, los antivirales, los antiparasitarios y los antiparasitarios. Antiparasitarios, antifúngicos o antihongos, antivirus y antibacterias. Bueno, estamos entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya les marqué cuáles suelen ser las preguntas que me contestan mal en los exámenes, así que presten atención, estudien bien esa parte. El de los parásitos, tengan en cuenta los parásitos, no los ectoparásitos, ¿sí? Los parásitos. ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa, si les queda después duda, me mandan un mensajito ahí en el grupo o me mandan privado y yo contesto en el grupo, ¿sí? Bueno, tengan un buen fin de semana, pasen bien, cuídense, ¿sí? Que hay mucho brote todavía del coronavirus. Chau, chau.